Bueno, y con mucho gusto le estamos dando la bienvenida a Federico Comesaña para hablar de un tema del que estamos hablando todos, pero yo creo que muy pocos uruguayos a veces sabemos exactamente a lo que se refiere. Primero que nada, la bienvenida y el gusto de tenerte, Federico. ¿Cómo anda? Muy buen mediodía para todos. Exactamente. Hablamos siempre, cuando llegan estos momentos, de rendición de cuentas. Y bueno, uno tiene un poco como que la idea que es el paquete de gastos, inversiones, como le queramos llamar, que el gobierno presenta al Parlamento y dice, bueno, esto es lo que necesitamos para hacer funcionar la casa. Pero hasta allí llegamos. Después empieza toda una cuestión que tiene que ver con lo político, pero que tiene también que ver con eso de que saco de aquí para poner allá, porque a este no le di, porque... Y uno empieza a darse cuenta que es complejísimo. ¿Lo ve con optimismo lo que se viene por delante el gobierno en este momento? A ver, claro, para hacer ese paquete de gastos y asignar a distintas prioridades, siempre obviamente hay más necesidades que recursos a los cuales recurrir y acá lo que tiene que hacer el gobierno siempre es, bueno, mirar hacia adelante, decir, este va a ser el panorama económico, va a estar repartiendo una torta que todavía es incierta porque los ingresos del año que viene todavía no se generaron, entonces hay que estimarlos. Claro, y para o sea, eso... es sobre un supuesto, pero además un supuesto que te pregunto si tiene que ver o no, porque por algo sos especializado en economía y no lo podés bajar a tierra. ¿Tiene que ver también ese pedido desde el Ministerio de Economía de poder tener mayor cantidad de gasto? Exactamente. Ahí hay toda una normativa que establece, bueno, cuánto se puede gastar. El gobierno incluso actual se puso una suerte de atadura de manos, de decir, bueno, hagamos una regla fiscal que nos limite el gasto, porque muchas veces es difícil decir que no. Entonces, lo interesante acá, en primer lugar, es, bueno, más allá de decir se gasta mucho, se gasta poco, que hay distintas escuelas en ese sentido, vamos a analizar los supuestos sobre los cuales se basa el presupuesto y la rendición de cuentas, que la rendición de cuentas lo que hace nada más es toquetear un poco el presupuesto original en base a los cambios en la coyuntura, en base a los cambios en las prioridades, y entender cómo está viendo el gobierno en base a esto, el futuro próximo. Que eso es muy relevante porque en base a eso es que se puede decir, bueno, podemos gastar más, podemos gastar menos, en base a cuánto esperamos que la economía crezca. Y lo que vamos a hacer hoy es comparar esos supuestos del gobierno con los de los analistas privados encuestados por el Banco Central todos los meses. Entonces, veamos qué tan lejos está el gobierno de los analistas cuando proyecta el futuro. Esto es crecimiento económico. En rosado lo que vemos es las expectativas que establece el gobierno en la exposición de motivos de esta rendición de cuentas. Un crecimiento de 1,3 este año, muy moderado, 3,7 el que viene, 2,9 en 2025. Ahora le ponemos encima las proyecciones de los analistas privados y vamos a ver que en gris están esos números para compararlos. 1,3, 1,2, bueno, para este año prácticamente hay consenso entre gobierno y analistas privados, la mediana de los expertos, de que la economía va a crecer 1,2, 1,3%, no hay diferencia. Ahora, mira el año que viene. El año que viene el gobierno dice 3,7, los privados dicen 2,7. Ahí sí hay una diferencia de un punto y es una diferencia significativa. 2025 todavía está más optimista el gobierno que los privados, 2,9 contra 2,5. Otra variable relevante, la inflación. ¿Qué pasa con los precios? Que es lo que definen también consejos de salarios. Miremos qué interesante. El gobierno dice, bueno, 6,7 terminamos este año, por encima del rango meta, por encima de la inflación actual, que está en 6%. 5,8 2024, 5,8 2025, ya por debajo del rango meta. Los privados dicen, mira, la inflación sí se va a desacelerar. A 7%, a 6,7, 6,5, pero es una desaceleración más lenta y ni en 2025 vamos a terminar dentro del rango meta. O sea que son dos visiones relativamente distintas y que pesa en esta diferencia cuando vemos la evolución del poder de compra futuro. El dólar, que es otra discusión. Lo que dice el gobierno es que el dólar va a cerrar el año 6,5 por encima de lo que cerró el año pasado. El año pasado estaba a 40 pesos. O sea que para el gobierno cerraría este año en 42,5, 42,7 aproximadamente. O sea que tiene que recuperarse. Hoy está en 38, 5% por debajo del cierre del año pasado. Tiene que recuperar eso y encima un 6,5 más. Los privados dicen, mirá,
nosotros vemos que va a estar 0,2 por debajo del año pasado, con lo cual va a estar a 40 pesos. Y el año que viene y el otro, sí, va a subir más de lo que dice el gobierno, pero no va a compensar esto. Al final del año 2025 vamos a tener un dólar a 47 según el gobierno, a 46 según los privados. Y en el ámbito fiscal pasa más o menos lo mismo. 3,2, hay coincidencia, gobierno y privados este año. El año que viene el gobierno es un poquito más optimista, dice el déficit va a ser más bajo, 2,5, los privados dicen no, va a mantenerse en 3,2. Ahí hay dos lecturas, vaso medio lleno y vaso medio vacío. El vaso medio vacío es que, bueno, los privados no le creen mucho al gobierno que va a seguir bajando el déficit. Claro. El vaso medio lleno es que aún en un año electoral los privados esperan que el déficit se mantenga. Claro. Eso es algo bueno porque siempre el ciclo electoral genera incentivos para que el gobierno gaste de más. Entonces hay cierta visión de prudencia por parte del gobierno, pero dicen, el gobierno tampoco es que se va a regalar bajando el déficit en un año electoral. Con lo cual tenemos un escenario que es más optimista en el gobierno que los privados. Eso no es del todo bueno, pensando en que siempre para un gobierno es mucho más fácil gastar un poco más de lo esperado que gastar menos de lo esperado, y por lo tanto jugar ya de entrada con expectativas más optimistas que los privados es un riesgo que corre el gobierno de que la cosa no le salga tan bien como se prevé, porque siempre hay imprevistos, siempre hay emergentes y por lo tanto, bueno, las expectativas pueden ser mejores de lo que dicen los privados, es verdad, pero también hay un riesgo de que sean peores y por lo tanto eso lleva a que el gobierno pueda llegar a tener que revisar los números o llegar a flexibilizar aún más ese margen fiscal que dice que tiene, pero que es en cierta medida cuestionado por las expectativas de los privados. Federico, el agradecimiento de siempre, lo hemos entendido mucho más lo que de un lado y de otro se dice y lo que podríamos llegar a esperar. Simplemente en el cierre, son 90 días que se tienen aproximadamente, o sin el aproximadamente, para la discusión y finalmente la resolución de lo que será la rendición de cuentas. Exactamente, en ese sentido nunca hay grandes sorpresas ya con los textos y con las expectativas sobre la mesa, es nada más un trámite de aprobación. Muchísimas gracias. Que pasen bien, hasta luego. Federico Comesaña, periodista especializado en economía en BTV Noticias Mediodía. Nos vamos a la pausa, venimos enseguida a seguir compartiendo este mediodía con ustedes.